Bueno, muy buenos días. Mil y mil bendiciones en esta preciosa y hermosa mañana. Una palabra de Dios que arde en nuestro corazón para poder compartir. Y bueno, deseándoles a todos un precioso inicio de día en donde la paz, el gozo, la sabiduría de Dios está en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, y que sea la voluntad de Él más no la nuestra. Así que en esta preciosa oportunidad quiero compartir contigo un mensaje que en algún momento se dio de uno de los devocionales o días de los devocionales de una vida con propósito de Rick Warren. Este libro de Una vida con propósito es un libro al cual quiero muchísimo porque hace parte de la inspiración de lo que hoy en día Dios ha puesto a que nosotros hagamos. Una vida con propósito de Rick Warren es este libro. Por supuesto lo encontrarás un poquitico como maltratado. He estado guardándolo por ahí en el bolso, cargándolo por 2 años. Y bueno, este mensaje del día 4 de Una vida con propósito, del primer propósito que habla el libro, de que fuimos creados para adorarle a Él, habla del día 4, creados para vivir por siempre. Creados para vivir por siempre. Así que quiero empezar este mensaje rápidamente leyendo uno de los mensajes, tal vez las ideas que más me llamaron la atención de este capítulo. Escucha esto, dice: quizás consideres que resulta morboso pensar en la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negándola y no considerar lo que es inevitable. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que debe ocurrir. Debes pensar más en la eternidad, no menos. Wow. Déjame te lo vuelvo a leer nuevamente porque debe estar anclado en nuestra mente este mensaje, porque nuestras creencias, nuestro actuar en la vida va a depender de que se ancle en nuestra mente, como lo hemos hablado en estos días. Dice así: por eso es importante resaltar los mensajes o las ideas más importantes que nos llaman la atención. Quizás consideres que resulta morboso pensar en la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negándola y no considerar lo que es inevitable. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que debe ocurrir. Debes pensar más en la eternidad, no menos. Pensar en la muerte. Wow. Creados para vivir por siempre. Creados para vivir por siempre. Este libro, como lo decía inicialmente, habla de uno de los primeros propósitos que habla el autor Rick Warren, de vivir, o nacimos para adorarle a Él. Y escucha esto tan poderoso que dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice lo siguiente: Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Y hay un mensaje inclusive de Abraham Lincoln que lo resalta aquí el autor y dice: seguramente Dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo existiera por un día. No, el hombre fue creado para la inmortalidad. Wow, poderoso. Y Eclesiastés nos está confirmando que Dios nos creó y fuimos plantados en una eternidad en el corazón de Dios. Desde la creación, la palabra de Dios nos resalta que el pensamiento de Dios no fue ponernos en esta tierra para podernos matar, al contrario. Recuerda que estamos hablando de un principio eterno, un principio espiritual, porque en cualquier momento nosotros debemos dejar de pisar esta tierra, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos, dice la palabra de Dios. También dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Así que yo no sé en qué tú has creído, pero quiero contarte que el carácter de una persona se forma cuando es posible tomar nuestras propias decisiones. O sea, conseguir ese carácter que en muchas ocasiones nos cuesta aceptarlo,
para que a partir de allí podamos tomar nuestras propias decisiones y administrar nuestro tiempo, número uno, y también nuestros recursos, número dos. Así que el por qué es importante anclar en nuestra mente el pensamiento de eternidad. Escucha esto, porque hay unas frases que quiero compartirte, unos mensajes, unas ideas muy importantes que habla en el libro y que deseo en mi corazón, con todo mi corazón, que puedas llevarlo y puedas estudiarlo y puedas analizarlo con toda sabiduría de Dios. Dice así: la vida aquí en la tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación. Estarás mucho más tiempo al otro lado de la muerte, en la eternidad, dice, que aquí en la tierra. Dice así: la tierra es el escenario, la escuela primaria, el ensayo para tu vida en la eternidad. Resalta también el autor: en la tierra como máximo vivirás 100 años, pero en la eternidad vivirás para siempre. Tu vida en la tierra, tu vida en la tierra es, como dijera el señor Thomas Brown, solo un pequeño paréntesis en la eternidad. Fuiste creado para vivir por siempre. También afirma, dice que ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. ¿Por qué lo dice Dios? Porque recuerda que tenemos naturaleza de ser dioses. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Imagínate que tuvieras una cuerda como esta, por ejemplo, si la logras ver, es delgada, ¿correcto? Y esta cuerda sea la eternidad, pero solamente una proporción de esta pequeña cuerda sea el tiempo que nosotros vivamos aquí en la tierra. Así que pensar en otra cosa diferente, y de hecho me sorprende muchísimo porque también en muchas ocasiones después de tanta ignorancia, ¿no? Poder entender que todo en la vida tiene un propósito para Dios y que colocar ese pensamiento en nuestra mente de que no vamos a morir realmente en la creación de Dios, sino que viviremos en una eternidad. Entonces, número uno, podemos entender, no sé qué tú creas, pero yo decidí creer en esto. Por eso tener carácter, por eso tener un propósito es poder formar el carácter y a partir de allí tomar mi filosofía de vida y de allí tomar las decisiones para poder anclar mis acciones de aquí en adelante. Así que por eso es importante tomar decisiones, por eso es importante entender propósitos, porque eso es lo que va a hacer que carcoma nuestra vida y podamos ser fieles a esa decisión. Y esa decisión forma carácter, y además de ello, escucha esto tan importante, vas a asumir los retos y las responsabilidades a que ello pertenece. Así que cuando podemos entender que si nuestra mente está anclada en una eternidad, en el pensamiento de una eternidad, que cuando muramos vamos a vivir, número uno, va a depender de lo que vivamos en esta tierra, porque si no vivimos conforme a los principios de Dios, conforme a los propósitos de Dios, sino conforme a nuestra voluntad, tal vez la eternidad, la vida, en la eternidad para nosotros, no sea al lado de Dios, al lado de nuestro Padre Celestial, ¿sí? La Biblia claramente habla acerca de una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Y esa eternidad con Dios lo digiere el Espíritu Santo a través de la palabra, hablando de vivir en el fuego eterno, ¿no? Así que eso es lo que hemos decidido creer. Así que pienso que lo que vamos a comentar de aquí en adelante es muy importante que podamos digerirlo y discernirlo. Dice esto: si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Así que la Biblia habla de, escucha esto, llama al cuerpo terrenal una tienda de campaña y a tu futuro cuerpo una casa. Y a la realidad, hablar del cielo y el infierno, como lo decía ahora, el cielo y el infierno, perdón, ¿cierto? No es absurdo, pensar como en el mensaje en el que empezamos, pensar en otra cosa diferente. O sea que el que niega la muerte realmente, y con todo respeto, porque lo dice la palabra de Dios, es una persona ignorante y es absurda. Así que, inclusive,
podemos ver un mensaje que inclusive relaciona el autor, que dice: sea hecha tu voluntad, y aquellos a quien Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. Por eso es importante entender los propósitos de Dios en nuestra vida, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Porque al hacer la voluntad de Dios sabemos que Dios tiene propósitos de eternidad con nosotros, y eso es uno de los más importantes mensajes del Evangelio. Aquellos creyentes o aquellas personas que creen en Jesús, que es quien murió por nuestros pecados, murió por la salvación de nuestras almas. Escucha esto: el regalo más maravilloso dado por Dios a través de su Hijo amado es vivir en la eternidad con Dios, la vida eterna. Escucha esto: cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian. Escucha esto: y eso te da la pauta de cómo manejar toda relación, tarea y circunstancia. ¡Wow! Así que, por supuesto, cuando anclamos ese pensamiento a vivir en la eternidad, o sea que todo lo que hagamos en esta tierra va a repercutir en esa eternidad. Así que debemos cuidar muchísimo nuestras emociones, debemos cuidar muchísimo nuestras decisiones, debemos cuidar muchísimo todo nuestro actuar, porque allí va a depender, aquí en la tierra, de cómo vivamos para tener una eternidad con Dios. Recuerda que la palabra claramente lo dice, ¿no? O vivimos en una eternidad con Dios, o vivimos en una eternidad en el fuego eterno. Así que no es una amenaza, es una exhortación, ¿no?, a que podamos tener el pensamiento de Dios. Y claro, claramente también lo puedo resaltar, porque muchas personas, en estos días hemos estado hablando muchísimo con personas muy autodidactas, personas muy estudiosas también, que tal vez de pronto, de cierta manera, han tratado de influirnos en sus pensamientos, pero de manera muy respetuosa. Hemos entendido que somos hijos de Dios y Dios nos ha creado para poder ayudarnos unos a otros, no para poder criticarnos ni tratar de obligar a una persona a que piense diferente. Así que tenemos el libre albedrío, y ese libre albedrío nos permite a nosotros pensar por nuestra propia cuenta y entender y ser responsables de nuestras decisiones. Y quiero compartir, y recuerda esto que está en Isaías. La palabra de Dios dice que así como nuestros pensamientos, dice que nuestros pensamientos ni nuestros caminos son los pensamientos y los caminos de Dios. Es decir, Él compara el cielo y la tierra. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son los pensamientos de Dios, así son los caminos de Dios, más altos que los nuestros. Y también dice que la palabra de Dios resalta muchísimo, estoy parafraseando, pero lo puedes leer, Isaías 55, del versículo 3 al 8, que habla acerca de anclar nuestros pensamientos y nuestros caminos a los pensamientos de Dios y a los caminos de Dios. Así que es tan maravilloso poder entender eso. Y escucha eso que dice, que así como la lluvia cae a la tierra y la riega y da fruto y da pan al que come, así es la palabra de Dios para nosotros. Así que tan importante es poder estudiarla. Entonces, déjame terminar con el tema de creados para vivir por siempre en la eternidad con Dios. Pablo dijo: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y se refiere sabiamente a poder entender que en el mundo la gente está enfocada en vivir conforme a una necesidad, conforme a la fama, a la fortuna, a las prioridades diarias que lo rodean, conforme a tener un estilo de vida. Cuando realmente, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, hoy en este tiempo, en estos momentos en donde no vale ni siquiera el dinero para poder salvarse a través de una enfermedad como esta pandemia que está ocurriendo, en donde ni siquiera el dinero realmente vale la pena. Y la muerte realmente, si te pones a pensar y lo relaciona acá el libro, las personas solamente piensan en la eternidad cuando están en un funeral. Cuando alguna persona amiga, conocida o relacionada fallece y están cerca del ataúd o están en el funeral, ¿cierto? O velándolo, como le decimos en el argot. Y entonces nos ponemos a pensar en eso, ¿no? ¿Qué será de la muerte, no? ¿Qué pasará, no? Pero realmente me parece que es demasiado ignorante poder saber que
hay mucha sabiduría de parte de Dios para poder darnos a entender realmente qué sucede después de la muerte. Así que yo decidí, escucha esto, no sé tú, pero yo decidí tomar esa decisión, creer en que hay una eternidad con Dios, creer que el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado es su Hijo amado, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para podernos salvar del pecado, separarnos del pecado. Así que dice, sigue diciendo el libro, ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Qué maravilloso, y se está refiriendo a la eternidad con Dios. Así que cuando nosotros pensamos en una eternidad con Dios, nuestros valores, nuestros principios, toda nuestra filosofía de vida cambia por completo, debe cambiar. Y es un llamado, una exhortación a que en estos tiempos podamos también pensar o reflexionar conforme a qué sería la vida o qué sería mejor de mí, ¿cierto?, cuando llegase a morir. Y hay otro pensamiento, y con esto quiero terminar este mensaje, que habla específicamente de que si anclamos la vida en una eternidad con Dios, y esa eternidad, como lo decía, la vida en esta tierra es tan corta, entonces podemos vivir la vida hoy, este día, como si fuera el último día de nuestras vidas, porque allí podríamos anclar en nuestro pensamiento realmente acciones, hechos, invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, realmente que valgan la pena, que tengan un valor hacia esa eternidad, ¿cierto? Un servicio, una palabra, una llamada, tal vez sacando lo malo que hay en nuestro corazón, liberándonos de ese odio, ¿cierto? Perdonando más, actuando más, amando más, hablando más, construyendo más, al contrario de guardar rencor, al contrario de tener malas palabras, malas expresiones, malas actitudes, de desaprovechar este pequeño tiempo. Entonces, si podemos nosotros pensar, si anclamos nuestra mente en pensar que mañana ya no estaríamos en esta tierra, entonces ¿qué haríamos hoy para estar en la eternidad con Dios? Así que este pensamiento y este mensaje ha llegado a nuestro corazón, inclusive en oración esta mañana quiero contarte y terminar compartiéndote algo que Dios ha puesto en mi corazón y que hay que confrontarlo, hay que confirmarlo también, del por qué, bueno, Dios en oración me dice, hijo, te digo que si fuiste creado por una eternidad con Dios, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es la insignia? ¿Qué es lo que tú vas a dejar en la tierra para que el mundo reconozca que tú viviste? Y además de eso, que dejaste una huella mía, el amor mío en tu vida hacia las otras personas. Y ayer hablábamos con mi hijo inclusive de esto. Yo le decía anoche en el devocional que hacíamos, como a las 11 de la noche, que dentro de 4000 años, en el año 4000 le decía yo, cuando nosotros nos hiciéramos, la gente podrá hablar, millones de personas podrán hablar de un proyecto que nació en este año, de Vidas con Propósito, donde hay fundaciones y personas enamoradas, apasionadas por Dios, por cumplir sus propósitos. Y él se reía, pero ahora pensando un poquito en ello, Dios me pone en la mente decir, bueno, ¿y por qué no hacer una fundación? ¿Por qué no crear una fundación? Porque él estaba pidiendo muchísimo sobre esto, que se cumplan los propósitos de él en mi vida. Entonces, uno de los propósitos más grandes que Dios ha puesto en mi vida es poder ser un padre o apasionado por poder levantar a mis hijos, ¿no?, conforme al propósito de él. Yo soy padre y madre al mismo tiempo. Mis hijos perdieron su madre hace 5 años y eso ha permitido poder transformar un poco mi carácter, mi vida, lo digo con todo mi corazón, y siento que todo esto que ha ocurrido ha sido también un propósito para poder volver a ese corazón a Dios y que podamos definitivamente, en el caso mío, en mi ejemplo, en mi testimonio, poder enamorarme tanto de mis hijos, poder creer tanto en ellos, con tantas cosas, y veo yo muchos niños, veo personas de pronto de cierta manera
no haciendo lo correcto con sus propios hijos. Y me apasiona no solamente porque tal vez hay diseño de Dios que se ha perdido en las familias. Y este proyecto nace realmente también de allí, de cómo podemos apasionarnos de ser unos padres con propósito para poder construir en nuestros hijos ese pensamiento de Dios, ese propósito de Dios en sus vidas. Así que Dios nos pone que, ¿por qué no hacer una fundación de niños huérfanos? Para que puedan conocer, o sea, los propósitos de Dios, pues puedan conocer los pensamientos de Dios y que puedan crecer conforme a los principios de Dios, porque muchos niños se pierden en la calle, muchos niños jóvenes se pierden hoy en día en la calle sin conocer los propósitos de Dios, porque nadie tuvo el valor de poder tomarlos. Inclusive hay veces padres, sus propios padres los abandonan, ¿no? Hemos visto muchas historias, ¿no?, de hijos de padres que abandonan a sus hijos, ¿no?, que los maltratan. Y bueno, eso es muy triste, pero es la realidad. Pero esa realidad no se puede convertir en la verdad para nosotros. Así que estamos pidiéndole a Dios para que Él pueda, a través de nuestras propias vidas, pueda confirmar esto y poder seguir. Así que hay un propósito con todo esto, y quiero bendecirte en esta preciosa mañana, darte gracias por estar conectado, gracias por tus comentarios. Me gustaría que pudieras escribir, posiblemente, como le comentaba, creo a Evelyn también, que nos pidió oración por unas personas que están enfermas, amigas de ella, de Cominop. Y pues en el momento los comentarios que posiblemente ustedes hagan ahí, a veces no se ven porque están desde el celular grabados, o sea, estamos grabando desde una cámara de un celular. Si lo estuviéramos haciendo desde un computador, pudiera esto interactuar mucho más con ustedes, pero me gustaría que pudieras comentar, escribir, para que pudiéramos verlos. Nosotros respondemos casi a todos nuestros comentarios. Pedimos a Dios entonces en este momento también en oración. Quiero que tú me acompañes y bueno, terminar primero el mensaje diciendo que si fuimos creados para una eternidad con Dios, quiero que terminemos este mensaje maravilloso pensando en esta frase. Quizás consideres que resulta morboso pensar en la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negándola y no considerar lo que es inevitable. O sea, es estúpido, dice el libro, pensar en algo diferente. O sea, es estúpido no pensar que vamos a morir algún día. O sea, en la muerte debemos pensar. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que debe ocurrir, la muerte, y vivir una eternidad con Dios. Así que doy por concluido este mensaje. Damos gracias a Dios por este maravilloso y poderoso día, y por supuesto para que Dios pueda anclar este pensamiento, esta palabra en nuestra mente y nuestro corazón, y podamos hacerla viva en nuestras vidas aquí en la tierra. Así que mil bendiciones, y bueno, quiero que me acompañes entonces en oración. Quiero que comentes, por favor, si tienes alguna necesidad, y de manera muy respetuosa, vamos a mirar acá. Bueno, no puedo ver acá el mensaje, pero vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, para que sea Él obrando, para que sea Él actuando conforme a su voluntad. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor Dios, por nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, porque has decidido, Señor Dios, que fuiste tú el que nos buscaste y nos encontraste, Señor. No fuimos nosotros a ti, Señor Dios. Así que, anclados, Señor Dios, en este pensamiento que tú nos has dado en esta preciosa mañana, que fuimos creados para vivir en una eternidad contigo, Señor Dios. Te damos gracias por este mensaje, pero también te pedimos, Señor Dios, para que seas anclando este pensamiento en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, cumplir tus propósitos, compartir este mensaje, Señor Dios, para las personas, Señor Dios, que tienes destinadas, Señor. Tu Espíritu Santo hoy nos habla, diciendo, Señor, abre tu boca para que sea escuchada mi palabra y para que llegue a cada rincón de la tierra, Señor. Así que
Nos levantamos creyendo en tu palabra, en tus promesas, Señor Dios. Te pedimos ahora mismo, Señor Dios, por la vida, Señor, de los amigos, Señor, de Evelyn, que pide, Señor, en oración por estas personas que están enfermas de COVID, que han sido infectadas, Señor, por este virus. Seas tú en este precioso momento, Señor Dios, quemando, cauterizando, Señor Dios, todo virus en el nombre de Cristo Jesús. Lo regamos con tu sangre preciosa, Señor Dios, para que seas tú sanando, Señor. Tú lo haces perfecto, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor, tu sangre preciosa por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Señor Dios, por nuestras enfermedades, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Creo poderosamente, Señor Dios, en tu promesa, papá, que tú, Señor Dios, derramaste esa sangre por todas nuestras enfermedades y que tú sanas la tierra cuando oramos, Señor, y clamamos a ti. Tú perdonas nuestro pecado y sanas la tierra, Señor. Así que tu sangre, Señor Dios, no ha sido derramada en vano, Señor. Creemos en ella, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más maravilloso, más poderoso, más grande, Señor Dios, que ha existido en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por todo lo que ocurre, Señor, en el mundo, Señor. Seas tú, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, sanando, Señor, tu mano poderosa, Señor, influyendo, Señor Dios, para que el mundo entero, Señor Dios, se sane, Señor, y que podamos cumplir tus propósitos, Señor Dios, poder interrumpir, Señor Dios, los cielos, Señor, para que seas tú, Señor Dios, escuchando nuestras oraciones. Seas tú, Padre bendito, Señor, poniendo atención, Señor Dios, a nuestras peticiones, Señor, perdonando nuestros pecados, porque tú eres nuestro Padre. Tu palabra lo dice y lo reclamamos, Señor, que cuando clamamos a ti, tú nos responderás y nos mostrarás cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Cristo está y así se hará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Mil y mil bendiciones en este precioso día. Te bendigo con toda bendición del cielo. Que nuestro Padre Celestial sea poniendo el pensamiento de Él en nuestras vidas. Que nuestros caminos y nuestros pensamientos sean sus caminos. También bendiciones también a Igna, que se une a esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús, para que sea sanando. Bendiciones, princesa de Dios, que Dios te dé la sabiduría para poder seguir emprendiendo, para que siga anclando esa pasión por el servicio. Sé que eres grande en el nombre de Cristo Jesús y que esos propósitos en su nombre sean creados para tu vida, para tu familia, tu hija, para todo lo que Dios tiene guardado para ti. Así que vamos, sigue adelante, sigue anclando esos pensamientos de Dios en tu vida y te darás cuenta que jamás Dios nos va a dejar avergonzados. Así que un abrazo grande, un abrazo fuerte, mil y mil bendiciones nuevamente. Invítate para que puedas seguir nuestro canal en YouTube, Vidas con Propósito HCC. Y bueno, hay una propuesta que viene en camino y quiero que podamos trabajarla entre todos sobre nuestros fans destacados. Vamos a hacer una promoción, vamos a mirar a ver cómo podemos poder construir comunidad a través de esta plataforma. Estamos aprendiendo un poco acerca de todo lo que estamos haciendo. Ya llegamos a más de 8,000 seguidores en la página, así que ha sido Dios el quien ha dado esos resultados. Nosotros solamente hemos sido instrumentos y sabemos que Dios hará cosas grandes también con este proyecto. Y muchas gracias a ustedes que son fieles seguidores de esta página, de lo que hacemos. Así que un abrazo grande, los quiero muchísimo, Dios los ama demasiado. Mil y mil bendiciones. Un feliz día para todos. Chao, chao. Por supuesto, un hermoso, delicioso café con aroma de café colombiano. Tú que guías mi camino. Escucha eso. Le das luz mi destino, me llenas de paz.
Chao, chao. Un abrazo.